Contactos directos y diarios entre el secretario de Estado Marco Rubio y la jefe interina del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es lo que desvela este artículo del periódico The New York Times. Según la hipótesis de este diario, ambos mantienen conversaciones permanentes por WhatsApp. Va más allá todavía este periódico y apunta incluso a que Rubio y Delcy Rodríguez se envían selfies, memes y hasta felicitaciones de cumpleaños. ¿Es apropiado que el secretario de Estado mantenga esta relación con Delcy Rodríguez? Es la pregunta que nos hacemos hoy en este Club de Prensa, donde nos acompaña ya Vanessa Vallejo, analista de Voz US desde nuestros estudios en Washington. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y también Alejandro Hernández, director de La Gran Aldea, un medio de referencia que siempre leemos en NTN 24. Enseguida saludamos también a Alejandro, pero antes vean este extracto del artículo del New York Times sobre el que les estoy hablando. Comunicación, repito, continua, diaria, permanente, por WhatsApp entre Rubio y Delcy. Selfies y memes, lo dice este periódico. Desde que Estados Unidos tomó el control, el secretario de Estado está profundamente involucrado en el día a día del país y mantiene un contacto cercano con Delcy Rodríguez. Los dos se mandan mensajes en español por WhatsApp, intercambiando chismes, felicitaciones de cumpleaños y selfies. Intercambian chismes, selfies, felicitaciones de cumpleaños, mensajes en español. La pregunta que nos hacemos, insisto, ¿es necesario que haya una conversación de ese tipo con Delcy Rodríguez? Hay que recordar que Delcy Rodríguez hasta hace meses era una persona sancionada en la lista OFAC, sancionada por Estados Unidos por socavar la democracia en Venezuela, por apoyar al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro y por lavado de dinero. Claro que dice ese artículo también que se envían memes. No sé si Marco Rubio le habrá enviado este meme, porque si se intercambian fotografías, memes, bueno, pues desde luego él es protagonista de muchos. En aquel entonces se hizo viral cuando le pusieron la bandera de Venezuela en esa banda, uno de los memes más recordados del secretario de Estado. En fin, Vanessa, dice este artículo del New York Times que tienen una comunicación constante, diaria, de memes, de selfies. ¿Es oportuno? Bueno, yo creo que esas son las dinámicas que ha cogido esta administración muy al estilo del presidente Trump, ¿no? Un presidente Trump que habla con los enemigos de Estados Unidos y a veces les da palmaditas en la espalda, a veces dice que son muy buenos, que son fuertes. No lo ha hecho con Delcy solamente, sino también, no sé, lo ha hecho con Xi Jinping, por ejemplo. Creo que Rubio al parecer está retomando un poco ese estilo. Y yo creo que, claro, hay que ver esa parte de los memes y de los chistes de la mano con la otra parte del artículo, de que, por ejemplo, Marco Rubio actúa como el papá que le da a los niños el dinero si se portan bien o se portan mal. O sea, claro, los memes, si fueran los memes solos, si no hubiera presión y no hubiera nada, pues yo diría que sería inaceptable. Pero la verdad creo que hay que pasarles los memes y los comentarios y las selfies si efectivamente Rubio está presionando a Delcy y está mandando, como dice el artículo, incluso en el título, al régimen o al remanente del régimen, por decirlo de alguna forma. Y ver ese artículo completo, como dice Vanessa Vallejo. Una parte de esa investigación del New York Times hace referencia a estas conversaciones de las que les hablamos, conversaciones informales que habría. Ojo, siempre según la versión del New York Times. Aquí no ha habido ninguna confirmación oficial. Esto es una investigación de este periódico. Según la misma, hay intercambio de WhatsApp, amistosos, pero también hay presión. Es importante lo que señala Vanessa Vallejo. Vamos a escuchar otra parte de esta investigación del New York Times que apunta a que la conversación entre ambos se produjo a partir del 3 de enero, día de la captura de Maduro. Aquí tienen el artículo que estamos desgranando y analizando en este Club de Prensa. Dice también este artículo que a partir del 3 de enero ambos mantuvieron una conversación centrada en presionar desde Washington a Delcy Rodríguez. Aquí está. En la madrugada del 3 de enero, poco después de que capturaran a Maduro, Rubio se puso en contacto con Rodríguez por teléfono. Hablando en español, Rubio le dijo que tenía dos opciones: colaborar con Estados Unidos o presenciar un ataque a mayor escala contra la infraestructura, las bases militares y los altos cargos de Venezuela. Tras algunas negociaciones, Rodríguez aceptó. Cuando Rodríguez empezó a formar su gobierno, Rubio intervino en decisiones claves sobre el personal y la animó a purgar a la familia y a los socios comerciales de Maduro. Rodríguez le hizo caso.
Alejandro Hernández, director de La Gran Aldea, ese medio venezolano de referencia. Bienvenido a Club de Prensa. Alejandro, esas conversaciones que habría entre Delcy Rodríguez y Marco Rubio, según el New York Times, lo comentábamos con Vanessa, dos puntos clave que señala el periódico. Por un lado, que son conversaciones amistosas, con selfies, con memes, con felicitaciones de cumpleaños en español. Y por otro lado, que las conversaciones se dan, entre otras cosas, para presionar a Delcy. ¿Qué te parece que exista un diálogo como el que relata este periódico? Bienvenido. Hola Roberto, un placer estar como siempre en el programa. Bueno, a ver Roberto, yo digamos que no puedo dar fe de de los chats privados entre Delcy Rodríguez y Marco Rubio, pero sí creo que podemos hacer un balance de lo que han sido los hechos desde el 3 de enero hasta la fecha. Y la verdad es que los hechos demuestran que evidentemente hay una relación, digamos, fluida y que hay un pacto, hay un acuerdo entre las autoridades venezolanas que encabeza la señora Delcy Rodríguez y, bueno, la administración Trump al más alto nivel. Ese acuerdo está basado sobre todo en la parte económica, digamos, el gobierno venezolano, el régimen venezolano abre las puertas a la economía, permite que las inversiones puedan tener un desempeño importante en Venezuela, que puedan ir empresarios, que puedan hacerse cosas relacionadas a la dinámica económica. Y por el otro lado, la administración Trump garantiza a Delcy Rodríguez tiempo y estabilidad en el poder. Yo creo que eso es lo que hemos visto desde el 3 de enero hasta hoy. No hace falta de repente ver las conversaciones privadas entre Delcy Rodríguez y el secretario de Estado Rubio para entender que eso es lo que de verdad está pasando y que, por supuesto, eso no está del todo alineado con los intereses del 70-80% del pueblo venezolano. Esa es la realidad y simplemente está basada en los hechos que hemos visto hasta ahora. Entonces, para resumir, Delcy Rodríguez pone los recursos del país a la orden y a disposición de la administración Trump, y la administración Trump le cumple a Delcy Rodríguez con estabilidad y tiempo en el poder. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, señala Alejandro Hernández, director de La Gran Aldea. Lo dicen los hechos, más allá de esas conversaciones o no conversaciones, la cronología es la que es, y entre esos hechos, Alejandro, Vanessa, vemos también un cambio de postura radical del propio régimen respecto a Estados Unidos. Vamos a recordar cómo hablaba Delcy Rodríguez de Washington antes de la captura de Nicolás Maduro, y enseguida les mostramos cómo empezó a hablar de Estados Unidos después de la captura. Punto de inflexión claro. Antes de la operación Resolución Absoluta, Delcy decía esto. Que quienes están pensando en el norte, quienes están pensando en una agresión militar a Venezuela, sepan que les va a ir muy mal. Les va a ir peor si se atreven a la agresión. Les va a ir mucho peor. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla. Resulta gracioso oírla, ¿no? Claro, Es una cosa. Y ellos decían, si los gringos entran se van a quedar acá, y efectivamente se quedaron, pero no de la forma que ellos pensaban. Les va a ir muy mal, dice Delcy Rodríguez. Tan mal les va a los Estados Unidos que están encabezando esas operaciones petroleras, por ejemplo, ¿no? Fíjese, Delcy, lo mal que le ha ido a Estados Unidos después de intervenir en Venezuela. Todos además vestidos de rojo, ¿no? Que es un color que ya ha vetado Delcy. Ya no hay nadie que se vista de rojo al lado de Delcy Rodríguez. Por supuesto, ella ha desterrado ese color, que es el color de Maduro, de Chávez. Eso decía antes de la captura. Después del 3 de enero, vaya cambio, fíjense. Bueno, los invitados internacionales han llegado a una Venezuela que no imaginábamos en el año 2025. Marcó, sin duda alguna, el 3 de enero del 2026, marcó una inflexión en la política nacional y en nuestra visión de las relaciones internacionales, de retomar camino diplomático con el gobierno de los Estados Unidos.
Han transcurrido ya casi 6 meses y siento que ha sido el camino correcto. Dirimir las controversias, dirimir las diferencias, que las hay, que existen a través del espacio diplomático. Y nadie de rojo. Es que en el público no había ni una sola persona de rojo. Una corbata roja se veía, lo máximo, ¿no? El cambio estético que está realizando Delcy Rodríguez es brutal, intentando distanciarse de aquella que veían ustedes antes. Ahora habla de camino diplomático, con Nicolásito Maduro Guerra, el hijo del detenido dictador Nicolás Maduro, delante de ella, asintiendo, dándole la razón. Pero vayamos a los colores, vean qué diferencia, aquí lo tenemos. Antes de la captura de Nicolás Maduro, siempre de rojo, Partido Socialista Unido de Venezuela, el color del PSUV. Después, azul, que es el color, por cierto, de María Corina Machado, de 20 Venezuela, de la oposición, el color que representa un cambio, la democracia. Pero al margen de esos cambios en los colores, el cambio discursivo es brutal. Alejandro Hernández, director de La Gran Aldea, ¿qué le ha pasado? ¿Ha sido Marco Rubio el que le ha dicho en esos chats, oiga, deje de criticar a Estados Unidos? ¿O qué ha ocurrido? No, yo creo que la alianza hecha para este nuevo momento político. Es decir, Delcy Rodríguez está haciendo todo lo que está a su alcance para desligarse y deslastrarse de lo que fue el régimen de Maduro y lo que representó Nicolás Maduro y el chavismo para Venezuela. Ahora, esto es demasiado difícil que lo logren porque, bueno, Delcy Rodríguez viene de ser la vicepresidenta de Nicolás Maduro y además viene de manejar la economía durante muchos años. Su hermano, Jorge Rodríguez, viene de ser el eterno negociador con Estados Unidos, el presidente de la Asamblea Nacional, el jefe de todas las campañas presidenciales para los fraudes y para toda la, digamos, el atornillamiento que hubo alrededor de Maduro en el poder en contra del pueblo venezolano. Y entonces, bueno, eso es muy difícil, pero evidentemente todas estas modificaciones que tú muy bien describes son parte de eso, de dejar atrás un pasado que significó miseria, migración, pobreza, represión, muerte, etcétera, para ahora tratar de lucir como que si son algo diferente. Pero en el imaginario de los venezolanos esa diferenciación, al menos por ahora, es muy difícil de que la puedan lograr. Otra declaración, bueno, es que pudieras hacer un programa nada más de el antes y el después en cuanto a las declaraciones de ella, de su hermano Jorge Rodríguez. Como hablaba él en la Asamblea Nacional, salía con groserías, insultando, humillando a todo el mundo, hablando de los Estados Unidos como que si estuviese hablando, no sé, de cualquier gobierno pequeño de la región. Y bueno, por supuesto, el corolario es Diosdado Cabello, que llegó a decir que si Estados Unidos llegaba a entrar a Venezuela, bueno, ni una gota más de petróleo iba a haber para el gobierno americano, para las empresas occidentales, etcétera, etcétera. Y miren lo que ha pasado. Ahora Diosdado Cabello tiene fotos, ¿verdad? Hombro a hombro, codo a codo, con altísimos funcionarios del Comando Sur y coordinando ayudas para las víctimas del desafortunado terremoto, el lamentable terremoto que ocurrió, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay un cambio, aquí hay una metamorfosis, pero que es solo de papel, ¿no? Solo es una cosa muy superficial. En el fondo siguen siendo lo que son y simplemente están esperando el momento adecuado para volver a mostrarse. Y ese es el temor que tenemos todos los venezolanos, que ocurra, ¿no? Que al menor parpadeo que pueda haber de parte de la administración Trump o de parte del gobierno que sea que esté aquí en Estados Unidos, esta gente de la espalda deshaga todos los pactos hechos y vuelva a convertirse en ese símbolo de represión y muerte que fueron hasta el 3 de enero. Por eso es que, bueno, es tan delicado que se esté dejando de lado el cronograma electoral y la posibilidad de generar ahorita, en este momento, una apertura definitiva hacia la democracia en Venezuela. Es peligroso que no se defina ese cronograma electoral, nos dice Alejandro Hernández, quien habla de una metamorfosis total. Ni siquiera a Kafka se le habría ocurrido tremenda metamorfosis. El escritor checo que escribió ese libro, Metamorfosis, su protagonista, el protagonista del libro Metamorfosis de Kafka, se convertía en una cucaracha. No digo que Delcy Rodríguez
se haya convertido en una cucaracha, ojo. Pero lo que sí digo es que esa transformación ni siquiera al propio Kafka se le habría podido ocurrir. La transformación total de Delcy Rodríguez. Y Alejandro menciona la foto de Diosdado Cabello agarrando del brazo a John Barrett, el encargado de negocios. Vanessa, ¿esa foto cómo ha sentado en Washington? Bueno, yo creo que hay mucha gente que ya está, digamos que entendiendo el asunto o más o menos acostumbrándose al asunto de que vamos a ver más imágenes como estas, porque evidentemente si Estados Unidos está trabajando con la dictadura de los Rodríguez o con es que no sé, es difícil llamarlo porque es el remanente de una dictadura, yo me niego a llamarlo gobierno como lo llaman muchos medios de comunicación, entonces bueno, si Estados Unidos está trabajando con los Rodríguez y con Diosdado, este tipo de fotos van a seguir apareciendo. Este tipo de reportajes como los del New York Times con conversaciones privadas van a seguir apareciendo. Entonces yo creo que, digamos que entre los republicanos ya hay, digamos que una aceptación de que eso va a pasar porque es la dinámica con la que se está trabajando. Dentro de los demócratas yo sí creo que pronto y después de ese artículo del New York Times vamos a ver alguna audiencia en la que vamos a ver citado muchas veces el artículo del New York Times preguntándole tal vez al secretario Rubio, según el New York Times, usted maneja todo el dinero de Venezuela, ¿cómo se están manejando este tipo de cosas? O sea, los demócratas sí van a utilizar esto para hacerle, digamos que audiencias y citaciones, particularmente yo creo que al secretario Rubio, pero creo que en general en el mundo republicano yo creo que ya se entiende que esa es la dinámica que hay con Venezuela en este momento. Otra cosa es el público venezolano que por supuesto tiene un afán mucho más grande y que obviamente la situación es diferente cuando tienes un familiar en Venezuela y cuando toda tu vida ha quedado en Venezuela que pues cuando eres un político en Washington. Es distinto, sin duda. Estamos hablando de esa metamorfosis que bautiza Alejandro Hernández, la metamorfosis de Delcy Rodríguez. Hemos visto una metamorfosis en los colores, del rojo al azul, hemos visto una metamorfosis en su discurso, pero también, Alejandro, ha habido cierta metamorfosis en la estructura del régimen. Queremos repasarla contigo, director de La Gran Aldea. Vamos a repasar, y enseguida le preguntaré por eso, los cargos que ha cesado Delcy Rodríguez. Vladimir Padrino López, destituido del Ministerio de Defensa después de 12 años, fue nombrado por Nicolás Maduro y además uno de los militares más cercanos a Hugo Chávez. Pero no ha sido el único. También, pues fíjense ustedes, el señor Fernando Flores fue removido de la dirección del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, pero es que estamos hablando del hermano, el hermano de Cilia Flores, la primera dama en público, pero la jefe en la sombra del Cartel de los Soles. Él había sido nombrado por Nicolás Maduro. Cesado. Otro nombre, para que apunten ustedes, Walter Ramón Gavidia Rodríguez, ex esposo de Cilia Flores. Bueno, Cilia, mejor dicho, colocó ahí a todo el que pudo, hasta incluso a su ex. Fue retirado de la corporación Juntos, Todo es Posible, el 31 de marzo, uno de esos organismos creados por el chavista. Alejandro, estos ceses, estas salidas, también el fiscal general, ¿no? También fue un cese muy importante el del fiscal general. Todas estas salidas sí son exigencias de Estados Unidos, ¿no? Hay que reconocer que, de alguna forma, sí ha habido presión para que haya ceses, para que haya un cambio, ¿o no es suficiente? Roberto, quisiera retomar mi idea anterior del tema de la metamorfosis, porque yo sí creo que la ha habido, pero es una metamorfosis solo superficial, como decía yo, solo de forma, pero es que el problema es que el fondo sigue siendo lo mismo. Claro. En el fondo, simplemente están actuando distinto porque se sienten amenazados o presionados por la administración actual. Pero verás, lamentablemente, que si llega a haber un descuido, si ellos llegan a sentir que la administración estadounidense entra en conflictos con otros o entra digamos, en actividades donde tengan que dedicar más tiempo y le pierdan un poco el rastro a lo que pasa en Venezuela, veremos a estos tipos siendo lo que realmente son y actuando como actuaron durante 27 años. Y que eso es lo grave del asunto. No es una metamorfosis real, es una cosa allí camaleónica, superficial, solo de apariencia, pero que en el fondo sigue siendo lo mismo. Porque crees tú que no han sacado, por ejemplo, a los presos políticos, que siguen estando presos. Otra cosa, Roberto, y perdona que me extienda, tú haces un chequeo de los nombres que han sido cambiados. El problema es que esos nombres que han salido
ciertamente no han significado el ingreso de personas potables, de personas referentes, de personas que le digan algo al país. No, simplemente han sacado a el grupo de Nicolás Maduro y Cilia Flores para meter al grupo cercano a los hermanos Rodríguez. No hay un solo cargo del Estado venezolano que sea importante que le diga algo al país, algo positivo me refiero, o que abone en función de la institucionalización del país. Eso no existe. Entonces tú me dices, perdón, esto ha sido por presión de Estados Unidos. Yo no lo sé, porque hasta ahora lo que ha habido es un reacomodo del poder, no una democratización de las instituciones del Estado. Eso no es lo que hemos visto y hay que tener mucho cuidado en cómo se explican esas cosas, porque al final, sí, la percepción que hay es que han sacado a las personas vinculadas a Cilia Flores para meter gente independiente, capacitada, y no es así, pues es un daño muy grande que se le está haciendo a la verdadera situación que está pasando Venezuela. Repito, son los amigos de Maduro que están fuera para que entren los amigos de los hermanos Rodríguez, no para que entre gente capacitada, independiente, demócrata y con intenciones de ayudar al país. Eso no es lo que ha ocurrido, desgraciadamente. Qué interesante lo que dice Alejandro. No ha sido, es decir, no han depurado el régimen de personas antidemocráticas, de criminales. Han cambiado unos por otros. Han cambiado los que eran afines a Nicolás Maduro y a Cilia Flores por los que cierran filas en torno a Delcy Rodríguez y a Jorge. Es decir, Alejandro, se están blindando con cargos afines. Eso no es depurar, ¿no? Eso es exactamente, Roberto. Es lo que están, sí. Exactamente, lo que han hecho es blindarse en el poder. Agarrar a su gente de mayor confianza para blindarse en el poder, y el mejor ejemplo de esto es la Fiscalía General de la República, que tú la señalabas previamente. Ahí estaba un señor impresentable que se llama Tarek William Saab, quien era muy cercano a Nicolás Maduro y Cilia Flores, y los hermanos Rodríguez ciertamente lo quitaron del puesto, lo apartaron del puesto, pero no para poner a un eminente jurista y abogado venezolano que pudiera ir a ejercer justicia y sobre todo a un poco desatornillar el aparato represor y las mafias que habían alrededor de la fiscalía. No, eso no fue lo que pasó. Pusieron a Larry de Boe, que es un abogado venezolano que tiene, 10 años o más trabajando de la mano de los hermanos Rodríguez y que había sido el defensor del régimen venezolano en las distintas instancias del exterior relacionadas a derechos humanos y otras cosas. A ese señor que iba por el mundo diciendo que en Venezuela no había violaciones de derechos humanos fue al que pusieron de fiscal general de la República. Entonces, oye, cuando me dices que si los cargos y los nuevos nombramientos han sido en función de la democracia y por presión de la administración Trump, yo pensaría por lo menos que la primera no es así. No han sido en función de generar institucionalidad democrática en el país. Ahora, si Trump ha presionado para que saquen a los anteriores, eso yo no lo sé, pero lo que sí te puedo garantizar es que los nuevos nombramientos son igual de contaminados que los anteriores. Y como dice, ahí lo escuchan al analista, el director de La Gran Aldea, por eso es en todo caso una metamorfosis superficial, aparente, camaleónica, pero no real, no una transformación real. Otro punto clave de este artículo del New York Times que estamos analizando plantea que el secretario de Estado lo controla todo en Venezuela. El Tesoro de Estados Unidos recibe los ingresos de la mayor parte de las exportaciones de Venezuela y luego los distribuye gradualmente al país a través de bancos privados, una relación parecida a la de unos padres que dan mesada a sus hijos. Rubio y su equipo establecen las condiciones sobre en qué se puede gastar ese dinero y quién puede hacerlo. Es decir, el Departamento de Estado, Rubio, establece en qué se puede gastar el dinero, controla, supervisa ese dinero. Si tiene ese control sobre los fondos, sobre el régimen, Vanessa, ¿podría el secretario de Estado exigir que liberen a todos los presos políticos? Todavía hay 300, más de 300, ¿o no es tan fácil? Pues yo creo que si no lo hemos visto es porque no es tan fácil. Yo no creo que el secretario Rubio se le haya olvidado que están esos presos políticos. No creo que el secretario Rubio no lo haya pedido. Yo creo que
Aquí de nuevo siempre hay que tener en cuenta que si bien yo sí creo que el secretario Rubio maneja gran parte del dinero, por lo menos el del petróleo, hay otras actividades que Estados Unidos no las controla y que podría controlarlas. No estoy diciendo que de alguna manera Estados Unidos no pueda, si quisiera, pero Estados Unidos no ha tomado la táctica de enviar hombres sobre el terreno. Y entonces, como Estados Unidos no tiene botas sobre el terreno en ese sentido, no es que haya tomado el país para poder realizar todas estas acciones, pues lo que está haciendo es una especie de toma de a pocos y en fases, y en ese sentido en ese sentido los cambios yo creo que también se pueden ver así, porque yo creo que incluso cuando se cambia a alguien, a un criminal por otro criminal, que yo creo que es evidente que es un criminal por otro criminal, yo creo que eso sí es una orden de Washington, en el sentido de que si Washington está canalizando su poder a través de los Rodríguez, es ganancia cuando, por ejemplo, sacas a Padrino López y pones a alguien que es del entorno de Delcy y que va a ser manejado por Delcy. Es decir, en el sentido en el que tú estés sacando criminales que van en contra de tu estrategia y pones a criminales del lado de Delcy, es como una integración de poder. Si antes el poder estaba dividido en Padrino López, Diosdado, los Rodríguez, sacas a Padrino López y ese poder lo transfieres a Delcy y Delcy está mandada por Estados Unidos, es Estados Unidos tratando de acumular el poder en su interlocutor. Pero mira que todo es de a poco, ¿sabes? Todo es de a pocos, todo es por fases, y no es porque Estados Unidos no pueda, es porque Estados Unidos en este momento no quiere poner en riesgo las vidas de sus hombres. Vimos que uno de los hombres que capturó a Maduro casi muere, el piloto que fue luego condecorado con la medalla de oro. Y estoy segura que eso es lo que se tiene en cuenta en las discusiones. Si vamos a hacer otra operación militar para hacer algo, vamos a poner en riesgo la vida de un solo hombre. En el Departamento de Guerra se tienen discusiones como ¿quién es el que va a ir a la familia de ese soldado que murió a decirle que murió por un país que ni siquiera es el suyo, por liberar un país que ni siquiera es el suyo? Es decir, aquí hay tantos pequeños detalles que uno a veces no piensa en lo complejísima que es esta situación, pero sí, yo creo que Marco Rubio maneja, que Marco Rubio presiona, pero hay tantos detalles y tantas cosas que sería tampoco naif decir que Estados Unidos controla absolutamente todo, porque pues tampoco es así. Y muchas corrientes, ¿verdad? Dentro de Washington, como plantea también la hipótesis del corresponsal David Alandete de ABC, que publicó este fin de semana, que en Washington, en la Casa Blanca, hay distintas facciones, el presidente Trump escucha distintas opiniones, incluso dentro del Departamento de Estado, y cada persona induce al presidente a tomar determinadas acciones, pero al final él es el que tiene la última palabra.